Dicen que Moctezuma fue un emperador poderoso, temido por sus enemigos y adorado por su pueblo. Pero también lo acusan de haber sido débil ante los conquistadores, de haber entregado su imperio sin luchar. ¿Quién fue realmente Moctezuma Xocoyotzin? ¿Un líder visionario, un tirano o un hombre atrapado entre dos mundos que colisionaban? En este video vamos a adentrarnos en la historia no contada del último gran tlatoani de los mexicas. Descubriremos su ascenso, sus visiones místicas, su encuentro con Hernán Cortés y los secretos detrás de su misteriosa muerte. Prepárate para viajar al corazón del Imperio Azteca y conocer la verdad detrás del mito. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Vamos a comenzar la historia. Antes de que los europeos siquiera imaginaran la existencia de aquel vasto territorio, el Imperio Mexica ya se alzaba como una de las civilizaciones más impresionantes de toda Mesoamérica. Tenochtitlán, la joya del lago, se extendía como un sueño de piedra y agua. Sus templos brillaban al amanecer con el reflejo del sol sobre los canales y el bullicio del mercado de Tlatelolco era el corazón palpitante de un mundo que parecía eterno. Allí, entre los guerreros jaguar, los sacerdotes cubiertos de plumas y los mercaderes que traían jade y cacao desde tierras lejanas, se preparaba el destino de un hombre llamado Moctezuma Xocoyotzin. Desde joven, Moctezuma fue diferente. Nació en el seno de la nobleza mexica, una casta que no solo gobernaba, sino que encarnaba la voluntad de los dioses. Su nombre, el que se muestra enojado como un señor, ya presagiaba una personalidad compleja, disciplinada, introspectiva y marcada por una profunda religiosidad. No era solo un príncipe más, era un erudito del cosmos. Su formación fue rigurosa. Estudió los códices antiguos, aprendió los cantos sagrados, la astronomía, la guerra y los sacrificios rituales. Desde joven comprendió que el poder no era solo una cuestión de fuerza, sino también de equilibrio entre el cielo y la tierra. Moctezuma creció en un mundo donde la guerra era sagrada. Cada batalla no solo buscaba conquistar territorios, sino también alimentar al sol con la sangre de los prisioneros. Ser un guerrero significaba mantener el universo en movimiento. En este contexto, él destacó tanto por su destreza militar como por su prudencia. Participó en campañas que expandieron el dominio mexica hasta los confines del Golfo, y su fama comenzó a crecer entre los capitanes y sacerdotes. Era un hombre que sabía cuándo atacar y cuándo esperar, cuándo ofrecer clemencia y cuándo exigir tributo. Esa mezcla de inteligencia política y visión espiritual lo haría ascender más alto que nadie imaginaba. Durante el reinado de Ahuizotl, su tío, el imperio alcanzó su máximo esplendor territorial. Las ciudades tributarias enviaban riquezas inimaginables: oro, jade, plumas de quetzal, cacao, algodón fino y guerreros capturados. Tenochtitlán vivía en una época dorada, pero también bajo una tensión constante. Las guerras floridas exigían sangre y los templos nunca descansaban. Moctezuma, mientras tanto, se consolidaba como uno de los principales sacerdotes del dios Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, señor del sol y de la guerra. Desde los escalones del templo mayor, observaba cómo las ofrendas ardían y el humo subía hacia el cielo, llevando consigo las plegarias del pueblo. Cuando Ahuizotl murió, el imperio necesitaba un sucesor que no solo mantuviera el poder, sino que representara la divinidad misma. En el pensamiento mexica, el tlatoani, el gobernante supremo, no era un simple rey, sino un intermediario entre los dioses y los hombres. Era la voz del cosmos, el eje del orden universal. Moctezuma fue elegido no solo por su linaje, sino por su reputación de sabiduría y disciplina. Los ancianos del consejo vieron en él al hombre capaz de sostener el equilibrio entre la gloria y el deber sagrado.
Su ascenso fue recibido con ceremonias fastuosas. Se purificó durante días, ayunó, oró y ofreció sacrificios. Cuando finalmente subió al trono, no lo hizo como un conquistador, sino como un sacerdote que asumía una carga divina. En su mente, gobernar significaba mantener el equilibrio del universo, asegurar que el sol siguiera su curso y que el mundo no cayera en el caos. Pero también era un hombre consciente de las sombras que acompañan al poder. Desde el primer día de su mandato, Moctezuma supo que el trono era tanto una bendición como una condena. Su carácter reflejaba esa dualidad. Era profundamente devoto, pero también autoritario, valiente en la guerra, pero introspectivo en la soledad de sus templos. Sus contemporáneos decían que podía pasar horas en silencio, observando el horizonte, buscando en los signos del cielo alguna señal de los dioses. Su autoridad era absoluta y su palabra, ley. Sin embargo, bajo esa imagen imponente se escondía una mente inquieta que buscaba constantemente interpretar los designios del destino. Bajo su mandato, el imperio vivió un periodo de esplendor y orden. Moctezuma reorganizó la administración, fortaleció el sistema de tributos y consolidó la jerarquía sacerdotal, pero también endureció las reglas, estableció nuevas restricciones y elevó aún más la figura del Tlatoani, convirtiéndola casi en divina. Pocos podían mirarlo directamente a los ojos. Su presencia debía inspirar reverencia, incluso temor. La grandeza de Tenochtitlán se reflejaba en él, pero también su rigidez. El mundo mexica, en esos años, parecía indestructible. Las cosechas eran abundantes, los templos rebosaban de ofrendas y las ceremonias seguían el ritmo sagrado del calendario solar. Sin embargo, en el fondo, Moctezuma comenzaba a percibir algo distinto. Entre los augurios y los sueños, entre los murmullos de los sacerdotes y las señales del cielo, algo le decía que el ciclo estaba por cambiar. Todavía nadie lo sabía, pero mientras los tambores sonaban en los templos y el sol se alzaba sobre los canales, el destino del imperio mexica ya había comenzado a temblar en silencio. Moctezuma, el emperador que sería recordado por siglos, estaba a punto de enfrentar la prueba más grande de su vida. Una prueba que no venía de los dioses, sino de hombres llegados desde el otro lado del mar. El reinado de Moctezuma comenzó con una visión grandiosa: convertir al imperio mexica en el eje absoluto del mundo conocido. Desde el primer día en el trono, su propósito fue consolidar un sistema político y religioso tan fuerte que ninguna rebelión pudiera quebrarlo. Para los mexicas, el universo estaba sostenido por el equilibrio entre el poder humano y la voluntad divina, y Moctezuma entendía que su deber era mantener esa armonía a cualquier costo. La estructura del imperio era un mecanismo perfectamente articulado. En el centro se encontraba Tenochtitlán, la ciudad sagrada, el corazón del poder. Desde allí fluían órdenes, tributos y rituales hacia los 4 puntos del cosmos. Moctezuma se situaba en el vértice de esa pirámide invisible. Por debajo de él, el Consejo Supremo, los nobles, los jueces, los sacerdotes y los capitanes de guerra. Todo giraba a su alrededor, como los planetas alrededor del Sol. Cada decisión debía pasar por su aprobación. Cada tributo debía rendirse en su nombre. Nadie escapaba a su autoridad, ni siquiera los sacerdotes más antiguos. El tributo era el símbolo tangible del dominio mexica. Oro, jade, cacao, telas finas, animales exóticos, plumas de quetzal, obsidiana, maíz, incluso prisioneros para los sacrificios. Todo llegaba a Tenochtitlán desde las tierras conquistadas. Las ciudades sometidas sabían que mientras cumplieran con sus obligaciones, el imperio las protegería. Pero cualquier falta, cualquier retraso o rebelión, era respondida con una fuerza implacable. Moctezuma
reforzó ese sistema de control con una red de espías y mensajeros que recorrían los caminos de la náhuac. Nada escapaba a sus ojos. Sin embargo, no todo era miedo. Moctezuma también supo gobernar con inteligencia política. Fortaleció las alianzas con Texcoco y Tlacopan, los otros miembros de la Triple Alianza, aunque siempre se aseguró de mantener la supremacía mexica. Bajo su mando, las campañas militares fueron precisas y devastadoras. Su ejército, organizado en órdenes de élite, los guerreros Jaguar y los guerreros Águila, expandió los límites del imperio hasta regiones donde el nombre de Tenochtitlán era sinónimo de poder y terror. Las conquistas no solo servían para obtener tributo, sino también para alimentar el ciclo cósmico de la guerra sagrada. Moctezuma comprendía que la fuerza no bastaba para mantener un imperio, era necesario el orden espiritual. Por eso, reorganizó el sistema religioso con una severidad nunca antes vista. Los templos principales fueron ampliados, los rituales se multiplicaron, y la figura del Tlatoani adquirió un carácter casi divino. Si antes el gobernante era un representante de los dioses, ahora era considerado un ser elegido directamente por ellos. El pueblo debía acercarse a él con humildad, sin mirarlo al rostro, sin pronunciar su nombre en vano. En cada ceremonia, Moctezuma aparecía envuelto en oro, plumas y piedras preciosas, símbolo viviente del orden celestial. Este aumento del poder sagrado también trajo consigo un aire de distancia. Moctezuma, antes cercano a sus generales y consejeros, comenzó a aislarse. Las audiencias se volvieron breves, los protocolos interminables. Se dice que ya no comía con nadie y que solo sus sirvientes más antiguos podían aproximarse a él. No era soberbia, sino una forma de preservar el aura divina que lo separaba del resto. En su mente, el poder debía mantenerse puro, libre de contacto con lo mundano. Pero ese aislamiento también comenzó a erosionar la conexión con su pueblo. Mientras tanto, la administración del imperio alcanzaba niveles de precisión impresionantes. Los calpixque, recolectores de tributo, viajaban constantemente, registrando en códices cada entrega y castigo. Los jueces, elegidos por su sabiduría, impartían justicia en nombre del Tlatoani, aunque todos sabían que una palabra de Moctezuma podía cambiar cualquier sentencia. El equilibrio entre la ley y la voluntad real era delicado, y con el paso de los años, el temor reverencial hacia el emperador se convirtió en un peso que oprimía incluso a los más fieles. En los templos, el fuego sagrado nunca se apagaba. Los sacerdotes interpretaban los signos del cielo, los eclipses, los movimientos de Venus, los temblores de la tierra. Moctezuma, cada vez más atento a esas señales, empezó a ver presagios por todas partes. Se decía que en los lagos aparecían reflejos de fuego, que los dioses hablaban en sueños, que los búhos anunciaban la desgracia. En el fondo, el Tlatoani comenzaba a sospechar que el equilibrio del universo estaba a punto de romperse. Su reinado, sin embargo, seguía siendo esplendoroso a los ojos del pueblo. Las calles de Tenochtitlán estaban llenas de vida, los templos relucían con ofrendas y los mercados ofrecían riquezas de todo el continente. Los embajadores extranjeros llegaban maravillados ante la organización, la limpieza y el esplendor de aquella ciudad que parecía flotar sobre las aguas. El poder mexica era, sin duda, el más formidable de su tiempo. Pero detrás de la grandeza, el silencio se volvía inquietante. Las guerras constantes habían dejado resentimientos entre los pueblos tributarios. Muchos esperaban la oportunidad de rebelarse. Los sacerdotes, divididos entre la devoción y el miedo, empezaban a susurrar que los dioses pedían algo más que sacrificios. Y Moctezuma, el emperador que había construido el imperio más poderoso de Mesoamérica, comenzaba a mirar el horizonte con una inquietud que nadie comprendía.
No era solo el cansancio del poder, ni el peso de los rituales. Era algo más profundo, una sensación que lo perseguía en los sueños. La idea de que algo desconocido, algo inmenso, se acercaba desde el otro lado del mar. Y aunque los tambores de guerra seguían sonando y los templos seguían ardiendo con incienso y sangre, Moctezuma empezaba a sentir que el tiempo de los dioses mexicas estaba por cambiar para siempre. El mundo mexica no era solo un reino de piedra, guerra y tributo. Era, sobre todo, un universo tejido de símbolos. Cada día, cada sombra, cada soplo del viento tenía un significado. Nada ocurría por casualidad. Las estrellas eran mensajes, los temblores eran advertencias y los sueños un canal directo hacia lo divino. En ese entramado sagrado vivía Moctezuma, un hombre que no solo gobernaba sobre hombres, sino también sobre las fuerzas invisibles del cosmos. Su poder no se sostenía únicamente en el miedo o la obediencia, sino en la creencia profunda de que su voluntad era la prolongación de los dioses sobre la tierra. Pero el mismo cielo que lo había coronado empezó a hablarle con un tono diferente. Años antes de la llegada de los extranjeros, comenzaron a manifestarse señales que perturbaban el orden cósmico. Los sacerdotes registraron en los códices una serie de prodigios inquietantes. Una columna de fuego apareció en el cielo durante varias noches, inmóvil, brillando con un resplandor que cegaba incluso a los guerreros más valientes. En el lago de Texcoco, sin viento alguno, se levantaron olas que golpearon las orillas, como si la tierra misma temblara. Un rayo cayó sobre el templo mayor sin que hubiera tormenta, y los muros sagrados se agrietaron como si el corazón del mundo se resintiera. Moctezuma escuchaba cada relato con un silencio pesado. Los sacerdotes hablaban de presagios, pero él percibía en ellos un mensaje dirigido directamente a su alma. A veces, en sus noches de vigilia, creía oír los susurros de sus antepasados o la voz de los dioses preguntándole si había olvidado su propósito. En sus sueños veía ciudades en llamas, águilas que caían del cielo y una serpiente emplumada que regresaba del oriente, trayendo consigo el fin de una era. Esa figura era Quetzalcóatl, el dios que muchos esperaban desde hacía siglos. Según las antiguas profecías, el dios civilizador, el que había enseñado a los hombres las artes, la agricultura y la sabiduría, había partido hacia el este prometiendo volver en un tiempo de renovación. Su retorno marcaría el fin del ciclo actual y el inicio de un nuevo sol. Para Moctezuma, que conocía los calendarios sagrados y los códices antiguos, aquellos presagios no podían ser ignorados. Era posible que el tiempo del quinto sol estuviera terminando, y que su reinado, tan esplendoroso, fuera solo el preludio del final. El Tlatoani, acostumbrado a decidir sobre la vida y la muerte de miles, comenzó a sentirse prisionero de fuerzas que no podía controlar. Su fe, antes luminosa y segura, se volvió tormentosa. Consultaba a los sacerdotes de Huitzilopochtli, a los intérpretes de sueños, a los sabios de Texcoco, buscando respuestas que nunca lo tranquilizaban. Algunos le decían que los dioses exigían más sacrificios para restaurar el equilibrio. Otros murmuraban que ningún ritual bastaría, que lo que se avecinaba no podía detenerse. En medio de esa incertidumbre, Moctezuma se volvió aún más devoto, más ritualista. Intensificó las ceremonias en el templo mayor, ordenó vigilias nocturnas y los sacrificios humanos se multiplicaron. Cada corazón ofrecido era, en su mente, un intento desesperado por mantener el orden cósmico, pero en el fondo sabía que no era suficiente. Había algo distinto en el aire, una energía nueva que los sacerdotes no lograban nombrar. A veces, mientras observaba el amanecer desde su palacio, Moctezuma sentía una extraña dualidad.
el orgullo de ser el elegido de los dioses y el temor de estar viviendo el crepúsculo de su propio mundo. Era consciente de que todo en el universo mexica funcionaba por ciclos: nacimiento, esplendor y destrucción. Cada sol anterior había terminado con fuego, con oscuridad, con terremotos o inundaciones. ¿Y si su reinado era el último resplandor antes del cataclismo? Su entorno comenzó a reflejar su ansiedad. Los augures reportaban señales cada vez más inquietantes. Una mujer que lloraba en las noches junto al lago, la que más tarde sería conocida como la Llorona, clamando por la pérdida de sus hijos. Aves que hablaban con voces humanas anunciando la ruina. Cometas que cruzaban el cielo como lanzas encendidas. Incluso los animales del zoológico imperial se comportaban de forma extraña, como si percibieran el cambio que se avecinaba. La fama de estos presagios se extendió por todo el imperio. Los pueblos tributarios comenzaron a murmurar que los dioses estaban enojados, que algo se había roto entre los hombres y el cielo. Algunos creían que Moctezuma había permitido que el orgullo lo alejara de la voluntad divina. Otros decían que, por el contrario, los dioses lo estaban preparando para recibir a los enviados de Quetzalcóatl. Esa última interpretación fue la que más lo marcó. Moctezuma, formado en el pensamiento sagrado, sabía que la frontera entre lo humano y lo divino era frágil. Si los dioses volvían, él debía reconocerlos, recibirlos, servirles. La idea lo obsesionó. Ordenó que se observara con atención el oriente, la dirección del mar donde Quetzalcóatl había partido. Cada relato sobre luces en el horizonte o barcos de madera fue para él un eco de la profecía. Con el paso de los meses, su mente se volvió un campo de batalla entre la razón y el destino. Era un emperador rodeado de poder absoluto, pero también un hombre atado a su fe, a un universo donde el tiempo no era lineal, sino circular. Si el Dios prometido regresaba, no había lugar para la resistencia, todo debía recomenzar. Y así, Moctezuma comenzó a prepararse no para la guerra, sino para el retorno de los dioses. Sin saberlo, el emperador que había llevado al imperio mexica a su punto más alto, estaba abriendo el corazón del mundo a su caída. Cada plegaria, cada sacrificio, cada lágrima derramada en secreto eran el eco de una verdad que lo perseguía sin descanso, que los dioses podían regresar, pero no siempre en la forma en que los hombres los esperan. Las primeras noticias llegaron como murmullos traídos por el viento. Mensajeros exhaustos, cubiertos de polvo, llegaron desde las costas del Golfo para anunciar algo que nadie en Tenochtitlán podía comprender del todo. Hombres blancos con rostros cubiertos de hierro, montados sobre bestias gigantes que corrían más rápido que el viento. Llevaban objetos que escupían fuego y hacían tronar el aire. Los pueblos costeros habían visto sus embarcaciones, casas flotantes más grandes que los templos, moviéndose sobre el mar como si fueran montañas vivas. Eran, decían, los hijos del oriente. Cuando los mensajeros fueron conducidos ante Moctezuma, la sala del palacio se llenó de un silencio reverente. Cada palabra parecía un eco de las antiguas profecías. Los sacerdotes cruzaron miradas inquietas y el tlatoani, inmóvil, escuchó con el corazón encogido. Los hombres que venían del mar traían un mensaje que resonaba con lo que había temido durante años: el regreso de los dioses. ¿Podrían ser estos extranjeros los enviados de Quetzalcóatl que había prometido volver del oriente? La confusión fue inmediata. Moctezuma ordenó que se enviaran exploradores, diplomáticos y sacerdotes hacia la costa para observar sin provocar. Quería saber quiénes eran, qué buscaban y, sobre todo, si eran mortales o divinos. Los relatos que regresaron aumentaron su desconcierto. Aquellos hombres vestían armaduras relucientes, tenían piel clara, barbas espesas, y su líder era un hombre de mirada firme que hablaba con voz de mando.
venían acompañados por criaturas desconocidas, caballos que parecían parte de su cuerpo. Traían además aliados indígenas, enemigos del imperio y banderas adornadas con cruces. Moctezuma convocó al Consejo Supremo. Los sacerdotes interpretaban los signos con voces temblorosas. Algunos decían que los dioses habían regresado para juzgar a los hombres, que el ciclo se había cumplido. Otros, más cautos, advertían que podían ser simples invasores, pero el emperador, atrapado entre su fe y su razón, se inclinaba por la primera interpretación. Había esperado toda su vida señales del cielo, y ahora las tenía frente a sí. Si aquellos eran los enviados de Quetzalcóatl, debían ser recibidos con respeto, no con violencia. El dilema lo atormentó durante días. Las noches se volvieron interminables, llenas de sueños confusos en los que veía el sol detenido sobre el lago, la sangre corriendo por los canales y una voz que lo llamaba desde el oriente. En una de esas noches, según cuentan los cronistas, Moctezuma se levantó del lecho, miró al cielo y susurró: «Si es el regreso del dios, que venga en paz. Si es un enemigo, que los dioses decidan su destino». Finalmente, decidió enviar un emisario con regalos, los más ricos tesoros del imperio, collares de jade, oro trabajado, mantas de plumas finísimas y un disco de oro que representaba al sol, junto a otro de plata que representaba a la luna. El mensaje era claro: respeto, reconocimiento, pero también precaución. Quería observar la reacción de esos hombres antes de tomar una decisión definitiva. Hernán Cortés, al recibir los presentes, quedó deslumbrado. Para él, aquellos regalos eran una muestra de sumisión. Para Moctezuma, eran una ofrenda sagrada, un gesto hacia lo que creía divino. Mientras tanto, la tensión crecía en Tenochtitlán. Algunos capitanes y sacerdotes pedían preparar al ejército. Tlaxcala, Cholula y otros pueblos sometidos veían en la llegada de los extranjeros una oportunidad para vengarse del dominio mexica. Moctezuma, sin embargo, mantenía la calma exterior. No quería desatar una guerra contra seres que podían ser dioses disfrazados. La prudencia, que había sido su virtud política durante años, ahora se convertía en su prisión. A medida que los informes llegaban, las noticias se volvían más inquietantes. Los extranjeros no se marchaban, avanzaban tierra adentro, estableciendo alianzas, derrotando enemigos con una facilidad aterradora. Sus armas desconocidas, sus animales, su disciplina, todo en ellos parecía sobrenatural. Moctezuma ordenó nuevos regalos, más abundantes, más lujosos, intentando apaciguar su avance. Pero cada ofrenda solo fortalecía el deseo de los conquistadores de llegar hasta el corazón del imperio. La incertidumbre espiritual se mezclaba con el miedo político. Moctezuma, que había controlado cada aspecto del imperio, ahora se enfrentaba a un fenómeno que escapaba a su comprensión. Sus consejeros más cercanos comenzaron a dividirse. Unos pedían enfrentarlos antes de que fuera tarde. Otros insistían en la diplomacia, en esperar una señal clara de los dioses. El Tlatoani, encerrado en sus pensamientos, consultaba a los oráculos, a los intérpretes de sueños, a los viejos sabios. Ninguno podía darle una respuesta definitiva. Cada amanecer lo encontraba más inquieto. Desde las terrazas de su palacio, miraba hacia el oriente, hacia ese punto donde el sol nacía y donde, creía, los destinos del mundo se entrelazaban. En su mente, la frontera entre lo sagrado y lo real se había vuelto difusa. Si los dioses regresaban disfrazados de hombres, debía recibirlos con reverencia. Si eran enemigos, el cosmos mismo revelaría su error. Así comenzó la danza entre la fe y la duda, entre el esplendor de una civilización que se creía eterna y el eco de una fuerza que venía a transformarla para siempre. Moctezuma no podía saberlo, pero al decidir esperar,
al elegir la diplomacia sobre la guerra, había abierto la puerta a un destino que ya nadie podría detener. Mientras en las costas los tambores de los extranjeros resonaban con fuerza, en el corazón del imperio los sacerdotes encendían incienso y ofrecían sacrificios, pidiendo claridad. El Tlatoani se arrodilló una última vez ante el fuego sagrado y con voz quebrada pidió a los dioses que le revelaran la verdad. Pero el cielo, esa noche, guardó silencio, y en ese silencio comenzó el principio del fin. El día en que Moctezuma y Hernán Cortés finalmente se encontraron, el universo pareció contener el aliento. Era el 8 de noviembre de 1519. Desde el amanecer, Tenochtitlán se había vestido de solemnidad. Los canales estaban despejados, los templos adornados con flores, y una multitud silenciosa observaba el horizonte. Sobre las aguas brillantes del lago, la columna de extranjeros avanzaba lentamente, guiada por los emisarios del emperador. A su alrededor, el aire parecía cargado de una energía antigua, como si el mismo cosmos presintiera que ese instante quedaría grabado para siempre en la historia del mundo. Moctezuma esperaba en la gran calzada de Iztapalapa, acompañado por los principales nobles y sacerdotes del imperio. Vestía su manto más sagrado, tejido con plumas de quetzal que reflejaban todos los colores del cielo. Llevaba sandalias de oro y un tocado que solo los tlatoanis podían usar, símbolo de su condición divina. A su alrededor, el silencio era absoluto. No era un simple encuentro político, era el choque de dos universos espirituales, dos formas de entender la realidad. Cuando Cortés apareció, montado sobre su caballo y rodeado de sus hombres armados, Moctezuma lo observó con una mezcla de asombro y contención. Y aquellos seres eran como ninguna criatura conocida. Su piel blanca, su barba espesa, el brillo metálico de sus armaduras. Algunos sacerdotes que lo acompañaban murmuraron oraciones, convencidos de que estaban ante seres sobrenaturales. Cortés, por su parte, miró al emperador con la curiosidad de un conquistador que percibe tanto la grandeza como la vulnerabilidad de su presa. El primer gesto fue crucial. Moctezuma avanzó lentamente y, al llegar frente a Cortés, lo saludó con palabras ceremoniosas. Dicen los cronistas que habló con voz firme pero serena. «Has venido cansado, señor nuestro, hasta tu tierra y tu ciudad. Has venido a sentarte en tu trono, que yo por un tiempo he guardado para ti». Para el Tlatoani, aquellas palabras eran una fórmula ritual, una muestra de hospitalidad sagrada hacia un visitante que podía ser un emisario divino. Pero para Cortés, esas frases sonaron como una rendición. Creyó, erróneamente, que Moctezuma lo reconocía como señor. El conquistador respondió con cortesía, según relatan los intérpretes, agradeciendo su recibimiento y asegurando que venía en paz. Sin embargo, sus pensamientos eran otros. Veía ante sí la riqueza de una ciudad indescriptible, el poder de un imperio que debía ser conquistado. Su ambición se mezclaba con el asombro. Tenochtitlán no era un poblado cualquiera, sino una metrópolis viva, flotando sobre el agua, conectada por calzadas, llena de templos, jardines y palacios que rivalizaban con cualquier ciudad europea. Para Cortés y sus hombres, aquello era el sueño del Dorado hecho realidad. Moctezuma, sin embargo, no veía conquistadores, veía mensajeros de los dioses. En su mente, cada gesto debía ser medido con precisión ritual. Los invitó a entrar en la ciudad y dispuso que se alojaran en el palacio de Axayácatl, su antecesor. Quería observarlos de cerca, comprender su naturaleza. No había hostilidad en sus actos, sino una mezcla de respeto y temor. Pensaba que cualquier ofensa podría alterar el equilibrio cósmico. Cuando los españoles cruzaron por primera vez las calles de Tenochtitlán, quedaron deslumbrados. Las casas de piedra, los jardines flotantes,
los canales donde circulaban canoas cargadas de flores y alimentos. Todo era de una belleza que ninguno había imaginado. Los mercados ofrecían miles de productos. El aire olía a copal y cacao, y las torres de los templos se alzaban hacia el cielo como lanzas sagradas. No había nada igual en el mundo, escribiría después Bernal Díaz del Castillo. Pero bajo esa armonía aparente, una tensión invisible se extendía. El pueblo observaba a los extranjeros con recelo. Algunos los consideraban dioses, otros los veían como presagios de desgracia. Los sacerdotes, en los templos, realizaban sacrificios pidiendo a Huitzilopochtli que revelara la verdad. Moctezuma, entretanto, mostraba una cortesía que desorientaba a los españoles. Les ofrecía banquetes, regalos, alojamiento, pero también los mantenía vigilados. Era un anfitrión y un prisionero de sus propias creencias. Las conversaciones entre Moctezuma y Cortés eran un juego de espejos. El tlatoani hablaba con la solemnidad de quien representa al cosmos. Cortés respondía con la astucia del hombre práctico que busca poder y oro. Uno veía símbolos, el otro oportunidades. Moctezuma ofrecía palabras sagradas, Cortés las traducía como gestos de sometimiento. Esa incomunicación profunda marcó el destino de ambos. En los días siguientes, los españoles exploraron la ciudad y enviaron informes maravillados a sus aliados. Cortés comenzó a tramar sus planes en silencio. Veía que el respeto casi religioso que el pueblo tenía hacia Moctezuma podía convertirse en una ventaja. Si controlaba al emperador, controlaría el imperio. Su mente calculadora no tardó en imaginar cómo transformar la reverencia en dominio. Mientras tanto, Moctezuma continuaba interpretando sueños y signos. Veía luces en el cielo, escuchaba rumores de rebelión en las provincias y sentía que su destino estaba sellado. En sus meditaciones se preguntaba si había cometido un error al permitir la entrada de los extranjeros, pero ya era demasiado tarde. Los hombres de hierro estaban dentro del corazón del imperio y el equilibrio cósmico comenzaba a resquebrajarse. Cuando el sol se puso aquella tarde, las aguas del lago reflejaban los dos mundos enfrentados. De un lado, el poder ritual y milenario de los mexicas. Del otro, la ambición sin límites de los conquistadores. Entre ambos, Moctezuma y Cortés se miraban, sin comprender que en ese instante, sin declararlo, habían sellado el destino de un continente. Y así, entre el resplandor de las plumas y el brillo del acero, comenzó el principio del fin. Una alianza frágil, sostenida por la desconfianza y la fe. Una tregua que pronto se convertiría en tragedia. Dentro de las murallas de Tenochtitlán, el tiempo comenzó a transformarse en algo extraño. Los días eran largos y luminosos, llenos de rituales, banquetes y obsequios, pero el aire estaba cargado de una tensión casi invisible. Los españoles caminaban por la ciudad con el asombro de quien explora un sueño, mientras el pueblo los observaba con una mezcla de miedo, curiosidad y odio contenido. Nadie sabía si aquellos hombres eran emisarios de los dioses o heraldos de la destrucción. Moctezuma los había recibido con la majestad de un emperador, pero cada paso que daba lo acercaba más a su propio cautiverio. En apariencia, seguía siendo el Tlatoani, el señor absoluto, el mediador entre los hombres y los dioses. Sin embargo, en la práctica su libertad se había reducido a los límites de su propio palacio. Hernán Cortés, con una mezcla de audacia y cálculo, había comprendido que el poder espiritual que Moctezuma ejercía sobre su pueblo era la llave para dominar el imperio. Por eso, bajo el disfraz de respeto, decidió mantenerlo bajo su vigilancia. El palacio de Axayácatl, donde se alojaban los españoles, se convirtió en una fortaleza dentro del corazón de la capital. Moctezuma lo visitaba todos los días.
rodeado de sus guardias y sacerdotes, pero siempre en presencia de los extranjeros. Los encuentros se volvieron rutinarios, intercambios de regalos, palabras corteses, comidas compartidas, sonrisas tensas. Cortés lo trataba con aparente deferencia, llamándolo Gran Señor y fingiendo sumisión mientras planeaba cuidadosamente cada movimiento. Los mexicas, por su parte, empezaban a murmurar. ¿Por qué su emperador, que antaño era temido incluso por los dioses, se mostraba dócil ante aquellos hombres extraños? ¿Por qué toleraba su presencia, sus demandas, sus profanaciones del espacio sagrado? Algunos nobles se sentían humillados, otros veían en su pasividad una señal de que los presagios eran ciertos. Los dioses habían abandonado al Tlatoani. Moctezuma intentaba mantener el equilibrio. Entregaba a los españoles oro, joyas, alimentos exquisitos, aves raras, ropas finas. Cada ofrenda tenía un sentido ritual, una manera de apaciguar fuerzas que él creía sobrenaturales. Pero cuanto más daba, más exigían. Los hombres de Cortés no veían símbolos, sino riquezas, y el brillo del oro comenzó a encender una fiebre imposible de contener. En las noches, el emperador dormía poco, soñaba con un sol que se apagaba sobre el lago, con templos derrumbados, con una serpiente que devoraba el águila, símbolo de su pueblo. Despertaba empapado en sudor, convencido de que el fin se acercaba. Los sacerdotes le hablaban de malos augurios, de estrellas que se movían, de sangre que emanaba de los ídolos. Todo parecía conspirar contra su espíritu. Cortés, mientras tanto, escribía cartas al rey Carlos, describiendo a Moctezuma como un monarca sabio pero débil. Le hablaba de la grandeza de la ciudad, de las riquezas inagotables y de cómo, con un puñado de hombres, había logrado pacificar al emperador. Lo que no decía era que esa paz estaba sostenida por la manipulación y el miedo. Con el paso de los días, el trato de los españoles con el pueblo se volvió más áspero. Algunos soldados se comportaban con arrogancia, exigían mujeres, saqueaban templos en busca de tesoros. Los mexicas lo toleraban por respeto a su señor, pero el resentimiento crecía. En los mercados, la gente susurraba. En los templos, los sacerdotes preparaban rituales de guerra. El volcán del odio comenzaba a despertar. Moctezuma, atrapado entre dos mundos, intentaba justificar su conducta ante sus consejeros. Decía que era necesario conocer a los extranjeros, comprender su poder, mantener la calma hasta entender qué querían los dioses de ellos. Pero sus palabras ya no convencían. Los nobles lo veían como un hombre quebrado, un rey que había perdido la conexión con el sol. La relación entre Cortés y Moctezuma se tornó ambigua, casi íntima en su extrañeza. Conversaban durante horas. Cortés lo admiraba sinceramente por su inteligencia y refinamiento, aunque no podía dejar de verlo como un obstáculo. Moctezuma, por su parte, veía en el español un instrumento del destino, alguien que debía cumplir una profecía que él mismo no terminaba de entender. Ambos eran cautivos del mismo mito, uno por fe, el otro por ambición, pero el equilibrio era frágil. Un rumor bastó para romperlo. Llegaron noticias de que los pueblos sometidos al imperio, los tlaxcaltecas, los totonacas, los zapotecas, comenzaban a rebelarse, alentados por la presencia de los españoles. En todo el Valle de México, el poder mexica empezaba a resquebrajarse, y dentro de Tenochtitlán, el pueblo exigía respuestas. El emperador, cada vez más aislado, comenzó a evitar las apariciones públicas. Pasaba horas en silencio, contemplando los ídolos, preguntándose si Huitzilopochtli lo había abandonado. Su mirada, antes firme, se volvió distante. Los sacerdotes lo encontraban sentado frente a las ofrendas, inmóvil, como si esperara una señal. Mientras tanto, Cortés observaba con atención el deterioro de su huésped. Sabía que un Moctezuma debilitado servía a sus intereses.
No necesitaba matarlo, solo hacerlo dudar. El miedo era el arma más eficaz. Y así, poco a poco, el emperador se fue convirtiendo en una sombra del hombre que había gobernado sobre millones. Tenochtitlán, aunque seguía vibrando con la vida de un gran imperio, estaba herida por dentro. En las calles, los sacerdotes ya no cantaban con alegría. Las flores del mercado se marchitaban antes de ser vendidas. El aire olía a desconfianza. Y en el corazón del palacio, Moctezuma, el gran señor de los mexicas, se encontraba solo entre los ecos de su propia grandeza. El sol seguía saliendo sobre el lago, pero su luz ya no tenía el mismo brillo. Algo profundo, invisible, estaba cambiando. El emperador había dejado de reinar. Ahora era un símbolo vacío, un rey prisionero en su propio trono, mientras la tormenta se preparaba para estallar. La calma aparente que reinaba en Tenochtitlán se rompió de manera súbita, como si los dioses hubieran decidido despertar de su letargo. Lo que comenzó con susurros en los mercados y miradas cargadas de resentimiento, se convirtió pronto en una tormenta de odio. Los mexicas, que durante meses habían soportado la presencia de los extranjeros por respeto a su Tlatoani, ya no podían contener la furia. Las ofensas eran demasiadas. Los templos profanados, los ídolos derribados, el oro arrancado de los altares, el silencio humillante de Moctezuma ante los abusos. La ciudad, que alguna vez había sido el corazón del mundo mexica, ahora hervía de rabia contenida. La chispa final estalló durante una ceremonia sagrada. Mientras Cortés se ausentaba de la capital para enfrentar a Pánfilo de Narváez, enviado desde Cuba para arrestarlo, dejó a Pedro de Alvarado a cargo de la ciudad. Era un hombre impulsivo, desconfiado y temeroso de una rebelión. Durante la fiesta de Toxcatl, en honor al dios Tezcatlipoca, los mexicas se reunieron en el templo mayor para danzar, cantar y ofrecer sacrificios. Los tambores resonaban como el pulso del universo. Los guerreros, adornados con plumas, giraban en círculos rituales, mientras el aroma del copal llenaba el aire. Pero Alvarado, cegado por la sospecha, creyó que la ceremonia era una conspiración. Ordenó cerrar las salidas del templo y, sin previo aviso, lanzó a sus hombres sobre la multitud. Las espadas brillaron bajo el sol, los gritos se mezclaron con el sonido de los tambores y la sangre comenzó a correr por las escaleras sagradas. Los sacerdotes fueron atravesados por lanzas, los danzantes degollados, los músicos asesinados mientras seguían tocando. Era una masacre. La piedra del templo mayor se tiñó de rojo y el eco de los gritos se escuchó hasta los canales. La noticia se extendió como fuego por toda la ciudad. El pueblo se alzó en cólera. Las calles se llenaron de guerreros, las azoteas de arqueros y los canales se convirtieron en trampas mortales para los extranjeros. Cuando Cortés regresó días después, victorioso de su enfrentamiento con Narváez, encontró la ciudad en estado de guerra. Tenochtitlán ya no era un lugar de acogida, era una fortaleza sitiada. Moctezuma, al enterarse de la masacre, quedó paralizado. Durante horas permaneció en silencio, incapaz de reaccionar. Había entregado su confianza a los hombres que ahora destruían su mundo. Sus sacerdotes lo increparon. «Tlatoani, ¿hasta cuándo permitirás que mancillen los templos y maten a tu pueblo?» Pero Moctezuma parecía quebrado. Su mirada se perdía en algún punto invisible, como si ya no habitara el mismo plano que los demás. Cuando los mexicas se lanzaron al ataque contra el palacio donde se refugiaban los españoles, Moctezuma fue llevado a los muros para calmar a su pueblo. Los conquistadores, desesperados, pensaron que su palabra aún tenía poder. Lo vistieron con sus ropas reales, lo hicieron asomarse ante la multitud y le pidieron que hablara. Y el emperador, debilitado, habló. Suplicó paz,
Pidió que se detuvieran los ataques, que escucharan su voz como antaño, pero lo que obtuvo fue una lluvia de piedras. El pueblo ya no veía en él a su señor, sino a un traidor. «No eres nuestro rey», gritaban. «Has entregado la ciudad a los extranjeros». Una piedra lo golpeó en la cabeza. Cayó al suelo herido y los españoles lo recogieron ensangrentado. Algunos cronistas dirían después que murió días más tarde, consumido por la tristeza. Otros que los propios españoles lo mataron para evitar que se convirtiera en símbolo de resistencia. Lo cierto es que Moctezuma, el hombre que había gobernado sobre millones, murió solo, prisionero, rechazado por su pueblo y utilizado por sus enemigos. Su muerte marcó el inicio del caos absoluto. Los mexicas, enardecidos, sitiaron el palacio. Día y noche arrojaban flechas, lanzas, piedras. Los españoles, hambrientos y desesperados, comprendieron que no podían resistir mucho más. La ciudad, que alguna vez los había maravillado por su belleza, se había convertido en un laberinto hostil. Cada calle, cada canal, cada azotea era una emboscada. Cortés, viendo que todo estaba perdido, decidió huir. Planeó su retirada en secreto, esperando la noche para escapar. Pero en el corazón del lago, los dioses mexicas aún vigilaban. Cuando llegó la hora, los españoles cargaron con todo el oro que habían acumulado, intentando salir por la calzada de Tacuba. Y allí comenzó la tragedia que la historia recordaría como la Noche Triste. Mientras escapaban bajo la lluvia, los mexicas cayeron sobre ellos como una tempestad de fuego. Las flechas silbaban en la oscuridad, los guerreros gritaban los nombres de sus dioses, y los cuerpos caían al agua, hundidos por el peso del oro robado. Cortés perdió a la mayoría de sus hombres y apenas logró escapar con vida. En la orilla lloró bajo un árbol, rodeado de muerte y derrota. Tenochtitlan había recuperado su orgullo, pero a un precio terrible. Moctezuma yacía muerto, el palacio destruido y el imperio herido. El pueblo celebraba la expulsión de los invasores, sin imaginar que la verdadera catástrofe aún estaba por llegar. El aire del valle olía a humo y sangre. En los templos, los sacerdotes ofrecían sacrificios en honor a los dioses de la guerra, agradeciendo la victoria. Pero en el horizonte, el destino ya había decidido que esa victoria sería efímera, porque los hombres que habían huido volverían, y lo harían con un poder que ni los dioses antiguos podrían contener. Y así, entre la traición, la muerte y el fuego, Moctezuma se convirtió en leyenda, un rey atrapado entre dos mundos, víctima de su fe, símbolo eterno del fin de una era. La muerte de Moctezuma es uno de los enigmas más dolorosos y simbólicos de toda la historia americana. Ningún testigo la narró igual, y ninguna versión logró imponerse del todo. Lo que sí quedó claro fue que el fin del Tlatoani no fue solo la muerte de un hombre, sino el colapso espiritual de un mundo. Su figura, otrora divina, se disolvió entre las sombras de la traición, el miedo y la incomprensión. Murió sin trono, sin ejército, sin fe, pero también sin odio. Fue, al final, un mártir del destino, un puente roto entre los dioses antiguos y los invasores del nuevo sol. En los días que precedieron a su muerte, Moctezuma ya era apenas una sombra del emperador que había gobernado el imperio más poderoso de Mesoamérica. Su cuerpo, antes erguido y majestuoso, se debilitaba cada día. Su mente vagaba entre la realidad y los presagios. Los españoles lo mantenían encerrado, temerosos de que una rebelión estallara si él recuperaba su voz. Afuera, la ciudad ardía de rabia. Los gritos del pueblo llegaban hasta su celda y cada palabra era una herida. Traidor, sirviente de los extranjeros. Hernán Cortés, que en otro tiempo lo trataba con cortesía, ya no disimulaba su desprecio.
Veía en él un obstáculo, un símbolo de una autoridad que necesitaba destruir para poder imponer la suya. Sin embargo, sabía que matarlo abiertamente sería peligroso. El pueblo aún lo veneraba, aunque fuera con rabia. Por eso, cuando los mexicas se levantaron en armas y sitiaron el palacio, los españoles decidieron usar a Moctezuma como su último recurso. Le pidieron que hablara al pueblo, que los calmara, que ordenara el fin del ataque. El emperador aceptó, quizás movido por la esperanza de evitar más muertes, quizás resignado a cumplir su destino. Se vistió con su manto de plumas, con el tocado del águila solar, y subió a la azotea escoltado por soldados españoles. Frente a él se extendía su ciudad, el lago brillante, los templos, los canales, y miles de guerreros enfurecidos que lo observaban con los ojos llenos de lágrimas y furia. Levantó la voz, aunque su tono era débil. «Hijos míos, ¿por qué esta guerra? ¿Por qué derramar más sangre? Estos hombres están aquí por voluntad de los dioses. Paz, hijos del sol, paz». Pero su voz se perdió entre los gritos. Nadie quiso escucharlo. Para ellos, el Tlatoani ya no era el mensajero de los dioses, sino un hombre doblegado por los invasores. Una piedra lo golpeó en el rostro, luego otra en el pecho y otra en la cabeza. Cayó hacia atrás, ensangrentado, mientras los españoles lo recogían. Aquí, las versiones se bifurcan como los canales de su ciudad. Algunos cronistas españoles, como Bernal Díaz del Castillo, afirmaron que fue su propio pueblo quien lo mató, que murió víctima del odio de aquellos que alguna vez lo habían adorado. Pero otros, incluyendo fuentes indígenas, sostienen que fueron los propios españoles quienes lo asesinaron cuando comprendieron que ya no les servía. Hay quienes dicen que lo apuñalaron en secreto, temiendo que fuera rescatado. Y hay una tercera versión, más poética, que afirma que simplemente se dejó morir, que dejó de comer, de hablar, de soñar, que comprendió que su tiempo había terminado y decidió cruzar por voluntad propia al reino de los muertos. Los sacerdotes que pudieron verlo en sus últimos momentos decían que Moctezuma no mostró miedo. Pidió agua para purificarse, ofreció plegarias a Huitzilopochtli y a Quetzalcóatl, y pronunció unas palabras que quedaron grabadas en la memoria de sus sirvientes. He vivido entre los dioses, pero ahora veo que los dioses también mueren. Luego, según cuentan, miró al cielo y susurró: si mi caída sirve para que mi pueblo despierte, que así sea. Esa noche, el cuerpo del Tlatoani fue velado en silencio. Los españoles temían una revuelta si su muerte se hacía pública, así que lo envolvieron en mantos finos y lo entregaron a unos pocos nobles para que lo incineraran en secreto. Su cuerpo se redujo a cenizas y las llamas iluminaron brevemente el rostro impasible de los dioses tallados en piedra. En ese fuego, el imperio mexica perdió no solo a su soberano, sino también la conexión espiritual que lo mantenía unido. Para muchos, la muerte de Moctezuma fue el punto exacto en que los dioses abandonaron Tenochtitlán. Los presagios que habían acompañado su reinado, el fuego en el cielo, la mujer que lloraba por las noches, las aguas que hervían sin razón, se cumplieron todos. Era el fin del quinto sol, el colapso del orden cósmico que había sustentado siglos de civilización. Y sin embargo, también fue el inicio de algo nuevo, algo desconocido, algo que los antiguos jamás hubieran imaginado. El símbolo de Moctezuma se volvió ambiguo. Para los españoles, su muerte fue un acto de destino, la señal de que el viejo mundo debía caer para que naciera la nueva España. Para los mexicas, fue una herida abierta, una traición cósmica, una culpa que ni el tiempo ha podido borrar. En su caída, el emperador se transformó en un mito, en un espíritu que aún recorre los canales del lago en las noches, buscando su ciudad perdida.
Dicen que en los días posteriores, cuando el humo de los templos todavía se alzaba, algunos ancianos aseguraban haber visto una figura envuelta en plumas verdes caminar sobre las aguas, mirando hacia el oriente, hacia donde había llegado la desgracia. Su rostro era sereno, pero sus ojos ardían con una luz antigua. No era un hombre ni un dios, sino la sombra de ambos. Moctezuma, el último guardián del sol que se extinguía. Y así, entre el silencio y el mito, murió el Tlatoani. No lo mató una piedra ni una espada, sino el peso del destino. Murió porque su mundo ya no podía sostenerse, porque la fe que lo coronaba se había derrumbado bajo el brillo del hierro y el engaño. Su muerte no fue solo el fin de un reinado, sino la última respiración de un cosmos entero. Tras la muerte de Moctezuma, Tenochtitlán quedó sumida en un caos que parecía no tener fin. Las calles, antes llenas de comercio y rituales sagrados, se habían convertido en laberintos de ruina, humo y ceniza. El corazón del imperio latía débilmente, como un tambor herido. Los templos, profanados y saqueados, ya no eran centros de comunicación con los dioses, sino símbolos de derrota. El legado de Moctezuma parecía desvanecerse con cada golpe de martillo, con cada fuego encendido por los conquistadores, con cada susurro de los sobrevivientes que apenas podían comprender lo que había sucedido. Los españoles, conscientes del peso simbólico que tenía el Tlatoani, comenzaron a manipular su figura para consolidar su dominio. Lo presentaron ante sus soldados como un rey débil y sumiso, como un hombre que había fallado a su pueblo y, por ende, a los dioses. Los cronistas europeos describieron su vida y su muerte de manera que justificara la conquista. Moctezuma no había caído por el valor de los mexicas, sino por su propia incapacidad, por la inevitabilidad del destino. El emperador se convirtió así en una figura instrumental, utilizada para legitimar la llegada de los nuevos amos de la tierra. Pero mientras los conquistadores escribían la historia a su manera, los descendientes de los mexicas y los pueblos sometidos comenzaron a reinterpretarla. Moctezuma pasó a ser visto no como un traidor, sino como un mártir. Su prudencia, su respeto por los dioses, su intento de evitar una guerra que habría destruido a su pueblo, fueron comprendidos siglos después como actos de humanidad y visión. La memoria del Tlatoani sobrevivió en relatos orales, en códices fragmentarios y en la poesía indígena, mezclándose con el mito, hasta convertirse en un símbolo de resistencia y pérdida. El imperio en sí mismo ya no existía como entidad política. Las calzadas, templos y palacios fueron ocupados, destruidos o reconstruidos bajo nuevos nombres y bajo nuevas leyes. Sin embargo, la ciudad continuó viviendo, transformada por la mezcla forzada de culturas. Los españoles impusieron su idioma, su religión y su sistema de gobierno, mientras que los sobrevivientes mexicas conservaron sus costumbres, su memoria de los dioses y la estructura de sus mercados. La nueva realidad era un híbrido, un territorio donde lo antiguo y lo nuevo coexistían, a menudo en tensión, a veces en armonía. Moctezuma, incluso después de muerto, influyó en esa transformación. Su figura se convirtió en un recordatorio del precio de la prudencia, del respeto por la espiritualidad y de los límites de la autoridad cuando los ciclos del mundo se rompen. Las generaciones posteriores comprendieron que la caída de Tenochtitlán no fue simplemente una derrota militar, sino una colisión de universos, el del hombre que confiaba en los dioses y el del hombre que confiaba en la fuerza y la codicia. Los conquistadores se encontraron con un imperio que parecía derrotado, pero que nunca murió por completo. Cada fiesta, cada ritual, cada historia contada en secreto mantenía vivo el espíritu de Moctezuma. Su imagen fue utilizada por los indígenas para enseñar a los niños sobre la importancia del valor,
la prudencia y la resistencia. Los cronistas españoles podían escribir su versión, pero la memoria del Tlatoani, su figura y su leyenda seguían circulando entre quienes conocían las calles, los canales y los templos que él había protegido. El oro y las joyas que Moctezuma había entregado en vida, los tesoros que habían cegado a los extranjeros, se convirtieron en símbolos de un mundo que había desaparecido. Cada objeto robado o fundido era un testimonio silencioso de su poder, de la riqueza de su imperio y de la astucia que intentó protegerlo. Incluso en la pérdida, su legado no se extinguió, se transformó, se ocultó, pero continuó influyendo en la manera en que los pueblos mesoamericanos reconstruyeron su identidad. En las décadas posteriores, la historia de Moctezuma se convirtió en un puente entre dos mundos. Para los españoles, era la prueba de que la conquista estaba justificada. Para los pueblos originarios, era un recordatorio de la grandeza perdida y de la capacidad de resistir, incluso en condiciones de humillación y destrucción. Su muerte, su reinado y sus decisiones se analizaron una y otra vez y se convirtieron en un espejo de las consecuencias del encuentro de culturas, del choque de civilizaciones y de la fragilidad de la vida humana ante el destino y la historia. Finalmente, el legado de Moctezuma no fue la caída del imperio mexica ni la pérdida de Tenochtitlán. Su verdadero legado fue la memoria viva de lo que un imperio podía ser, de la complejidad de un líder que equilibraba fe, política y humanidad, y de cómo la historia puede ser reinterpretada y reivindicada por quienes sobreviven para contarla. El hombre, que fue Dios en la tierra, murió, pero su espíritu continuó moldeando la identidad de un pueblo que aprendió a vivir entre ruinas y renacimiento, entre sangre y memoria. Su caída se convirtió en un símbolo eterno. La tensión entre poder y destino, entre fe y razón, entre la civilización que se pierde y la que renace de sus propios escombros. Y así, la figura de Moctezuma sigue viva, flotando en los canales de Tenochtitlan, recordando a todos que los imperios pueden caer, pero la memoria de sus líderes y la fuerza de su cultura nunca mueren completamente. La historia de Moctezuma, cuando se observa desde la distancia del tiempo, se convierte en un espejo donde se reflejan las luces y sombras de la humanidad. No es solo la crónica de un emperador caído, ni el relato de un imperio destruido. Es la historia de un hombre que fue atrapado entre mundos, entre lo conocido y lo desconocido, entre la devoción a los dioses y la irrupción de fuerzas que escapaban a su comprensión. Su vida y su muerte nos recuerdan que el poder, por más absoluto que parezca, siempre está limitado por la fragilidad de la condición humana y por los caprichos del destino. Moctezuma representa el miedo al cambio. Gobernó un imperio que se creía eterno, rodeado de templos que tocaban el cielo y mercados que reflejaban la abundancia del mundo. Sin embargo, la llegada de los extranjeros fue un sacudón que ningún cálculo político ni ritual podía contener. La prudencia, que había sido su virtud más grande, se volvió insuficiente frente a la implacable fuerza del cambio. Y esa impotencia, la imposibilidad de controlar el flujo del destino, es algo que todavía nos habla hoy. Nos muestra que incluso los más poderosos pueden ser superados por lo inesperado. Al mismo tiempo, Moctezuma es un símbolo de la fuerza de la fe. Durante toda su vida, actuó guiado por señales, presagios y la creencia de que los dioses orientaban sus decisiones. Su respeto por lo sagrado, su devoción hacia Huitzilopochtli y Quetzalcóatl, y su sentido del deber hacia su pueblo reflejan la intensidad con la que la fe puede moldear la conducta humana. Fue esa fe la que lo llevó a intentar la diplomacia frente a los conquistadores, la que lo hizo mantenerse firme incluso cuando su propio pueblo lo rechazaba. En su figura se encuentra la lección de que la fe puede ser noble,
pero también puede ser un peso que determina nuestro destino, especialmente cuando choca con la ambición de otros. La tragedia del poder también se manifiesta en Moctezuma. Ser Tlatoani significaba ser intermediario entre el mundo humano y el cosmos, custodiar la armonía del universo mientras se tomaban decisiones políticas, económicas y militares. Su poder no era solo territorial, sino espiritual. Sin embargo, esa misma grandeza se convirtió en su prisión. Cada decisión estaba cargada de responsabilidad, y cada error podía costarle no solo la vida, sino la estabilidad de toda su civilización. Su caída nos recuerda que el poder absoluto no garantiza control ni felicidad, que a menudo quienes más dominan también son los más vulnerables. Pero la historia de Moctezuma trasciende la tragedia y se convierte en reflexión sobre la búsqueda humana de sentido en medio del caos. Frente a la irrupción de los conquistadores, no hubo certeza, solo señales y conjeturas. La vida del Tlatoani nos enseña que la existencia humana está atravesada por lo imprevisible, por fuerzas que no siempre podemos comprender ni controlar. Su muerte, rodeada de dudas y versiones contradictorias, es un recordatorio de que la historia rara vez ofrece respuestas claras. Lo que perdura son las preguntas, las lecciones y la memoria. Hoy, al mirar la figura de Moctezuma, vemos un símbolo del encuentro entre mundos. Uno lleno de cosmovisión, rituales y una conexión profunda con la naturaleza y los dioses. Otro marcado por la ambición, la tecnología y la fuerza de la conquista. Su vida fue el punto de contacto, el espacio donde lo antiguo y lo nuevo se confrontaron, y donde las decisiones de un solo hombre resonaron en la historia de un continente entero. Esa tensión entre mundos, entre culturas y entre fuerzas que se enfrentan sigue siendo un tema universal. La historia no se limita a Tenochtitlán, sino que se refleja en cada choque de civilizaciones, en cada momento de cambio que transforma lo conocido en algo irreconocible. Finalmente, Moctezuma nos recuerda la fragilidad y la grandeza del ser humano, cómo la sabiduría, la prudencia y la fe pueden coexistir con el miedo, la duda y la tragedia. Su historia nos invita a contemplar la complejidad de nuestras propias decisiones, a reconocer que incluso los actos más nobles pueden tener consecuencias devastadoras, y que la memoria más que la victoria o la derrota es lo que finalmente preserva la esencia de quienes somos. El legado del Tlatoani no está solo en las ruinas de Tenochtitlán, ni en los códices o los relatos históricos. Está en la reflexión que provoca, en la admiración por su humanidad y en la comprensión de que el encuentro de mundos siempre genera belleza y destrucción a la vez. Moctezuma es, así, un recordatorio eterno de que la historia no se limita a los vencedores, sino que también vive en aquellos que, atrapados entre dioses y hombres, intentaron sostener un mundo que ya no podía mantenerse. Y mientras caminamos por los vestigios de la gran Tenochtitlán o leemos sus historias, podemos sentir la sombra del Tlatoani flotando sobre los canales y templos. Su voz silenciosa nos recuerda que cada decisión tiene un peso, que el destino es implacable, pero que la memoria y la comprensión pueden trascender la muerte y el olvido, convirtiendo la tragedia en enseñanza, el miedo en sabiduría y la pérdida en legado.